Inspiradora la exposición de Ana, pero dijimos que esto iba a ser una conversación, entonces aprovechemos que ella tiene esta disposición de estar con nosotros esta mañana y hacer las preguntas que ustedes quieran, aprovechando, por supuesto, el fervoroso discurso que dio, pero además entendiendo que ella es una experta en los temas constitucionales, así que aprovechen esta oportunidad de tomar y adoptar todo el conocimiento posible para que puedan ser multiplicadores de estas ideas. Entonces no sé quién desea comenzar. Bueno, yo sí tengo una pregunta que tiene que ver justamente con lo que tú hablabas, con la sectorización del voto. Eso ha sido uno de los argumentos que más han utilizado, que es inconstitucional, que se está tratando de imponer una elección de segundo grado, a pesar de que ellos alaban las elecciones de Estados Unidos que son de segundo grado, pero ese no es el tema en cuestión. ¿Qué tan cierto es que nosotros estaríamos cediendo derechos si se sectoriza el voto? O como ellos prefieren llamarlo, se corporativiza. Bueno, eso no tiene absolutamente ninguna base porque nadie está planteando de que vayan a hacer elecciones de segundo grado. O sea, hay que diferenciar. Una elección de segundo grado es cuando yo voto a alguien para que vote al representante por mí. Nosotros estamos hablando que va a haber una base de la organización que va a representarte por sectores. De hecho, ahí hay que esperar las bases comiciales para entender realmente cómo se va a hacer. Hay quienes plantean incluso ir a 2 votos. Hay quienes plantean que yo voy a votar por mi territorio y voy a votar por mi sector. De hecho, creo que hacia allá va esa situación. Y nosotros no tenemos que plantear que ir hacia una base sectorizada es una forma de discriminación, porque el principio de la igualdad en el siglo XX evolucionó. El principio de la igualdad en nuestra Constitución se modificó y avanzó. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cláusula básica que dice que todos somos iguales en dignidad y derechos. O sea, está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es más o menos la base del artículo 19 al 23 de la Constitución vigente, pero también tenemos en la ONU y en Venezuela un reconocimiento de que hay sectores que necesitan una cosa que se llama una discriminación positiva. ¿Qué es la discriminación positiva? Yo, del marco general, que es ese voto territorial, tengo que proteger o visibilizar especialmente a ciertos sectores que si no se los traga la mayoría. En la democracia verdadera, la forma de gobierno no es solamente el gobierno de la mayoría, es el gobierno de la mayoría con respeto a las minorías, con respecto a quienes tienen características propias. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en la Constitución, por ejemplo, el sector indígena, tenemos el sector de las mujeres, tenemos el sector de los trabajadores que como sujetos políticos diferenciados tienen derechos propios. Nosotros tenemos el derecho, por ejemplo, al hábitat ancestral, que es tan solo de los pueblos indígenas de manera clara, y tenemos los derechos de la vida libre de violencia y el derecho a la lactancia, son derechos que están sectorizados en la misma Constitución. Bueno, específicamente darte las gracias por participar con nosotros. Creo que es un buen inicio para que los compañeros que hoy estamos acá tengamos un debate de altura con respecto a la constituyente. Me ha llamado mucho la atención el tema de la forma, ¿no? De por qué los sectores de oposición se han enfrascado en el tema de la forma de cómo se solicita o cómo se pretende aludir a este instrumento de la constituyente. Se hablaba inclusive que en 1999 se hizo una votación para que el pueblo decidiera si quería o no quería una constituyente, y qué diferencia tiene ya una vez constituida y estando dentro de nuestra Constitución, donde el presidente puede invocarla a través de un Consejo de Ministros. Creo que por allí se ha dado la discusión y creo que es una de las cosas que hay que dejar claro, porque ellos buscan, digamos, este punto de vista de dejar una pieza suelta para que la gente también se pregunte si realmente es valedero que el presidente pueda solicitar el proceso constituyente, o fue como en el 99 que tenía que hacerlo el presidente Chávez. Ese es un problema recurrente que ha tenido la Constitución del 99, y es que algunos de los voceros de la oposición nunca se la han leído.
Ese es un problema muy grave. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, a Ramos Alú como presidente de la Asamblea Nacional, que hablaba de las cámaras, la Asamblea Nacional no tiene cámaras, porque es unicameral, porque en 1999 dejamos de tener un Congreso y pasamos a tener una Asamblea. ¿Por qué te digo esto? Porque hablar de que la constituyente en el 2017 debe llevarse como se llevó en el 99, es omitir que la constituyente del 99 se hizo sobre la base de la Constitución del 61 y la constituyente del 2017 se hace sobre la base de la Constitución del 99. Es un procedimiento típico. ¿Por qué es típico? Nosotros en derecho hablamos que algo es típico cuando está expresamente previsto en una norma, está expresamente previsto en la Constitución. Segundo, la interpretación constitucional es tan solo, tiene carácter vinculante cuando lo hace la Sala Constitucional, pero más allá de eso, nunca puede ser ni a contrario sensu, ni restrictiva en materia de derecho. Así me dice a mí la Constitución, usted para llamar a la constituyente tiene que ser el presidente de la República, ser la Asamblea Nacional o ser al menos el 15% de los inscritos en el registro. Yo no puedo ponerme a inventar lo que ahí no está escrito. Ah, ¿qué pasó en el 61? En el 61 no había el mecanismo de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué hace el presidente Chávez? Va al poder constituido, que era la Corte Suprema de Justicia, en la cual hubo bastante debate, una primera sentencia no favorable, una segunda favorable, y dice, yo tomo el principio de la soberanía, y si el principio de la soberanía dice que la soberanía es del pueblo, y el pueblo dice que quiere una constituyente, pues entonces vamos a la constituyente. Pero ese ejercicio de interpretación no se puede hacer, porque la interpretación, según el artículo 4 del Código Civil, que nos lo traemos desde Napoleón, desde 1804, es el mismo, dice que al leer la ley, a las normas hay que darle el sentido que evidentemente salga de las palabras en su utilización corriente. Y la analogía, que es lo que están haciendo ellos, que es decir, bueno, ya va. Es una situación similar porque es un presidente y es una constituyente. La analogía es un mecanismo supletorio. Solamente cuando el sentido de las palabras no quede claro qué significa, qué se busca, cuál es el espíritu, puedo yo ir a hacer una analogía. La única defensa que nosotros tenemos frente a eso es el ejercicio de leer nuestra propia Constitución. Yo les recomiendo que se busquen esa sentencia de Humberto Laroche. ¿Por qué? Porque no es el supuesto del 98, pero él lo deja muy claro en la sentencia que la constituyente es un ejercicio para evitar la violencia política. Y eso es fundamental para entenderlo ahorita. ¿Por qué? Porque de hecho ellos habían planteado, la oposición había llamado a una constituyente, tenía tiempo llamando a una constituyente que no terminó de concretar. Porque después se fue por otra vía, que si el referéndum, que si lo destituyó, que si lo abandonó el cargo, todas esas cosas que han venido haciendo. Pero cuando ellos estaban planteando eso, ni siquiera estaban considerando estos ejercicios que están planteando. Y de hecho, si nosotros realmente nos comprometemos a que tenemos todas las diferencias políticas que tenemos, pero estamos ante una oposición que es democrática, lo lógico sería, si usted es demócrata y usted realmente es mayoría, y usted realmente tiene a los viejitos que hoy sacó a marchar, y usted tiene a las mamás que sacó a marchar la semana pasada, y a los estudiantes que deciden cerrar las propias universidades, usted podría perfectamente ir y ganar en base poblacional o ganar en base sectorial. Gracias, Ana Cristina. Se entiende que una Asamblea Nacional Constituyente tiene la facultad de refundar el Estado y hacer una nueva Constitución. Desde las fuerzas de la Revolución, como tú mismo dijiste, se le tiene cariño a la Constitución del 99. Creo que no pasa por la idea nuestra que la Constituyente haga una nueva Constitución, sino que la mejore, que la profundice, etc. Pero en el supuesto negado
de que alguna luz ilumine a la oposición y decidan ir a la constituyente y en un supuesto negado llegaran a ganar la mayoría de los constituyentistas, ellos podrían hacer una nueva constitución con solo 3 poderes, algún artículo que diga la educación, todos tienen derecho a la educación siempre y cuando paguen, y toda la educación será privada, etcétera. ¿Ellos podrían hacer eso? Sí. Por eso, de hecho, ayer la propuesta y el llamado es que nosotros no podemos ir a la constituyente a perder. Aquel que crea que, bueno, porque nosotros tenemos 9 líneas, porque el presidente está orientando a sus constituyentes a que ustedes van a esto, nos vamos a poder desentender de que el poder originario puede refundar. Estamos perdidos. Nosotros tenemos que entender que esto es una apuesta todo o nada. Y al mismo tiempo es una apuesta lógica. ¿Por qué es una apuesta lógica? Porque estamos ante un momento país que el presidente, que las fuerzas bolivarianas no pueden gobernar ni sobrevivir con este problema. No pueden sobrevivir con este asedio internacional. No pueden sobrevivir con una Asamblea Nacional que no quiere que Venezuela pague la deuda internacional. Que no nos podemos olvidar que todo esto hipotéticamente nació en una sentencia que lo único que tenía de particular era que permitía pagarle a Rusia lo que le debemos. Eso es lo único que tenía en particular esa sentencia 155. Nosotros no podemos seguir gobernando ante una situación en la cual no hay diálogo entre poderes, pero ellos tampoco. Entonces, cuando nosotros vamos a la constituyente, que tenemos que ganar y convencernos de que la constituyente es realmente la única manera pacífica de sobrevivir, nos estamos jugando absolutamente todo. Nos estamos jugando que nosotros, ¿cuál es un escenario posible? Que nosotros ganemos la constituyente, que nuestros constituyentistas hagan lo que tienen que hacer, que constitucionalicen las misiones, y así, eventualmente, si nosotros perdemos la presidencia en el 18, el gobierno bolivariano, el legado de Chávez, sería un derecho irreversible para la gente. Pero si la constituyente no refleja este carácter, es decir, este cabildo no se abre, esta gente no se trabaja, no nos damos cuenta de en qué estamos metidos, podemos perder absolutamente todo. Yo tengo una pregunta más, Ana, y tiene que ver con el tema de los mecanismos de la Constitución. Tú bien decías al principio que se están aplicando como último recurso la Constituyente para mantener la paz. Pero los que justamente hoy defienden a la Constitución hablan de que en lugar de una constituyente deberíamos utilizar una figura que no existe dentro de la Constitución, que son las elecciones generales, tomando en consideración el escenario en el cual estamos, que no hay normalidad en el país. Entonces, ¿qué decirle a ese discurso? ¿Cómo desmontar ese discurso que te dicen, no, es que tienen miedo de medirse y por eso no van a elecciones generales y van a constituyentes, cuando en el fondo es una lógica igual de elección? Lo que nosotros tenemos que terminar de entender es que nosotros no estamos ante una oposición democrática normal. Porque de hecho, si fuese una lógica democrática normal, ellos estarían de primeros en este tipo de iniciativas. Bueno, buenos días. En principio, bueno, la felicito, doctora. Excelente su posición. Mi nombre es Víctor Mena, de Suserte. Más que una pregunta es como un comentario, ¿no? Porque creo que también queda la oportunidad que usted habla de ese sexto poder, el poder popular, donde lamentablemente cuando estaba nuestro presidente Hugo Chávez, cuando se intentó reformar la Constitución, lamentablemente que se perdió. Y a mi comentario pienso que también fue algunas cosas que intentó los diputados en aquel momento de colocar allí y bueno, y fue rechazada por el pueblo. Pero creo que es una gran oportunidad para que se exprese las comunidades, porque también se ha vendido que cuando se habla de comuna lo asocia con comunismo. Entonces que también buscar la forma de cómo desmontar eso, ¿no? Creo que el presidente Maduro en esas 9 líneas también quiere un poco como delastrarse de esas cúpulas políticas de la vieja guardia, que no entren esos hombres políticos que quieren allí, como que dice, desvirtuar la Constitución o esa nueva Constitución que queremos hacer. Y una gran oportunidad para que las bases, en sus distintas formas de organizarse, consejos comunales, comunas, empresas de propiedad social, movimientos sociales, tengamos esa oportunidad para allí
ese espíritu que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías nos dejó cuando lamentablemente perdimos la Constitución, donde tenía ese rango constitucional el poder popular, y no se entendió. Pero creo que ya ahora estamos en el año 2017, hay mayor conciencia en la población, indistintamente de una posición política, pero creo que también que el ciudadano común debe entender que es la gran oportunidad para que hagamos un gobierno popular, con sentido popular, y que la conciencia del pueblo, que en el momento oportuno es este. Y como que dice, es la última jugada que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, y hay que ser acompañada por el pueblo. Usted muy bien en su posición, todos los comentarios que expresó allí, entonces por eso el llamamiento que se le hace a los compañeros y compañeras que estamos aquí presentes, que seamos ente multiplicador, para decir, mira, es la oportunidad que se cristalice ese poder popular, ese gobierno, el poder para el pueblo. Es el comentario que quería hacer y la felicito. Ojalá que también usted tenga la oportunidad de ir a llevar estos foros a los sectores populares que se necesita, porque hay gente allí que desconoce algunas cosas, y no nada más que defendamos un proceso por defender, sino que lo defendamos con conciencia, con la participación protagónica del pueblo. Buenos días, es lo que yo quiero expresar. Buenos días. En principio, gracias, Ana, de verdad por la digamos, la iniciativa aquí de conversar con nosotros, a todos los compañeros que también están hoy aquí. Y bueno, simplemente como compartir algunas reflexiones, ¿no? Yo creo que sin duda es de vital importancia entender el contexto. Creo que sería un error garrafal asumir este proceso nacional constituyente simplemente viéndolo desde una superficialidad de que vamos a un proceso electoral, de que vamos a reformar una constitución, etc. Yo creo que es clave entender en este proceso todo el contexto geopolítico, nacional, internacional, en el que Venezuela está evidentemente sumergido. Y yo quería aportar en ese importante análisis el asunto del decreto de Obama, ¿no? O sea, que creo que a todos nos cayó como una sorpresa, o sea, que una superpotencia como los Estados Unidos estén declarando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para ese país. O sea, aquí es el mundo al revés, ¿no? Entonces creo que son elementos que definitivamente van como destinados a posicionar en ese inconsciente colectivo internacional de que, bueno, de que efectivamente este país trabajador, luchador, con historia libertaria, es definitivamente una amenaza para el mundo. Y eso es definitivamente no es tan incierto. La verdad es que somos realmente una amenaza para ese poder hegemónico que ha estado en expansión durante esas arremetidas colonialistas, como tú le decías, que no han cesado. Hoy en día seguimos en un proceso profundo de colonización. Entonces yo creo que esos elementos son como interesantes en el contexto, ¿no? Esta jugada para nosotros magistral del presidente Nicolás Maduro pone también en el escenario político elementos muy importantes. Uno de ellos, por ejemplo, es que desnuda en el terreno político de las ideas a este sector de la oposición. O sea, mientras en este mismo instante en el que estamos nosotros acá conversando, todas las bases del poder popular que confluyen con estas ideas están en este mismo momento debatiendo cuál es el modelo de país que queremos, cuáles son los logros que nosotros hemos conquistado durante estos 18 años y que queremos ver allí consolidados en esa Carta Magna. En este momento se está discutiendo eso, frente a una propuesta de un sector de la oposición que insiste en una agenda de violencia. Yo no he visto en este momento ningún líder de la oposición debatiendo cuál es ese nuevo modelo de país que quiere. Entonces, esta nueva iniciativa del presidente Nicolás Maduro emplaza a la conciencia de esa oposición de plantearle al país cuál es el modelo que quiere. Entonces, ¿cuál es ese nuevo planteamiento de la oposición? O sea, tumbar a Maduro, de verdad ese es el planteamiento de la oposición para el modelo de país que quiere.
Entonces, yo creo que hay elementos importantes, ¿no? Que definitivamente contrastan, ¿no? Otros elementos que a uno les da para el análisis. Definitivamente, aquí hay, como siempre dice Walter Martínez, hay como dos escenarios aquí de batalla, ¿no? Está el escenario real, que es el que se da en la calle, con la gente, que es el que sucede aquí en uno o dos municipios de la ciudad, en un 1% del territorio nacional, y está definitivamente el escenario mediático. Y realmente, yo creo que la batalla real y profunda es en ese segundo escenario mediático, comunicacional. Y la amiga Ana lo decía, o sea, ahorita en este momento estamos aquí conversando, charlando, la gente está en su trabajo, mucha gente está en su día a día, en su normalidad, pero hay un 1% del país, en el territorio, que se están dando cosas puntuales de violencia profunda, importante, de terrorismo, porque no tiene otra palabra. Yo celebro además que hayamos dejado el adjetivo de guarimbero a terrorista, porque realmente es eso. Y bueno, eso logra crear un estado en la psiquis del ciudadano de terror, ¿no? De pánico. O sea, vemos cómo, por ejemplo, muy rápidamente se propaga cualquier foto, cualquier información, cualquier audio, y eso pues es como una explosión, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante nosotros tener como claridad y conciencia en este aspecto. Se está dando la batalla más profunda en la dimensión mediática de todo este asunto. Entonces, bueno, son como elementos. Uno piensa también aquí en la situación particular de Caracas, cosas para analizar, cómo siempre las manifestaciones se dan de un sector geográfico de la ciudad. O sea, es la Trinidad que como que baja y tal. Y yo me pregunto, ¿será que entonces el 23, San Agustín, bajan al cablemetro, agarran un autobusito y se van para la Trinidad a manifestar, a protestar? Aquí definitivamente son como elementos que nos siguen reforzando que muy en el fondo también hay una lucha de clases. También hay mucho de un sector que históricamente perdió privilegios, perdió status quo, perdió poder, y frente a un modelo que 18 años viene protagonizando otro sujeto, que es el poder popular. Y yo creo que, bueno, son como elementos históricos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta para esto. Insisto, ¿no? Para cerrar, ver este proceso sin hacer ese análisis y ese contexto y situarnos en el papel. Yo creo que hace poco hacíamos varias reflexiones, ¿no? En Venezuela, cada cosa que sucede, cada hecho histórico que sucede, día a día, puede ser meses o años en cualquier otro país. Aquí todos los días de nuestra vida nosotros tenemos un hecho histórico que va marcando pauta, ¿no? Políticamente, socialmente, económicamente. Y bueno, creo que nosotros debemos como tener claridad en eso para poder asumir ese papel que hoy día nos toca a nosotros jugar en esa historia que estamos escribiendo. Gracias, Ana. Yo le quiero hacer un regalo a Ana, que es una constitución, a lo que están presentes. Y si no alcanza, tenemos en el piso 1 del CNTI. Agradezco el conversatorio. Creo que la mayoría que estamos aquí estamos convencidos. Me preocupa algo, que los que no están convencidos no están aquí para debatir. Y lo que más me preocupa son los nuevos votantes, que han sido captados, en su mayoría, por voluntad popular y primera justicia. Por ese bombardeo mediático es lo que estaba conversando ahorita Kenny, que es el mundo digital. Yo estuve unos días fuera en Centroamérica y yo me quería devolver para Venezuela otra vez. Haciendo un trabajo fuera, el bombardeo es bestial. CNN no existe otro país que es la República Bolivariana de Venezuela. Las 24 horas. Sabiendo yo y con la conciencia de que Chacao no es Venezuela. Pero el que está afuera sí se convence que Venezuela se acabó. Entonces me preocupa eso
cómo manejamos el verbo, cómo convencemos a la juventud, en su mayoría captada en dos modelos, voluntad popular y primero justicia, con el modelo capitalista y por supuesto la revolución bolivariana con un modelo totalmente socialista, contrapuesto, y como decía tú en el conversatorio, es una jugada magistral política llena de paz, y que aquí la oposición no dura un mes mandando si llega al poder. ¿Por qué? Porque va a ir en contra de lo que nos costó sudor, lágrimas y sangre, que son los derechos sociales. Entonces, bueno, felicito, de verdad que sí, y ojalá pues hacer 50.000 conversatorios más. Sí, yo creo que ahí hay un tema y es que nosotros tenemos que entender. Bueno, yo necesito que la inseguridad se acabe. Ajá, ¿cómo la acabamos? ¿Cómo la acabamos? ¿Cómo hacen los centros de ciencia y tecnología como son ustedes, de certificaciones electrónicas, etcétera, para que ustedes sean una herramienta para que en este país baje la inseguridad? Esas son las preguntas que nosotros tenemos que plantearnos. Porque realmente, si nosotros miramos el mundo, están ganando las presidencias de los países los partidos anti-migración. Eso significa que la opción me voy de Venezuela cada vez va a ser peor. ¿Por qué no te vas a ir? Ayer, de hecho, la República de Panamá decidió que aquellos que vayan, venezolanos que vayan a fastidiar en Panamá, los van a deportar. Y eso hay que decírselo. ¿Tú te quieres ir a Panamá? Buenísimo. ¿Viste que te van a deportar? No, porque solamente hablamos de Venezuela y nos olvidamos de eso. Y yo les diría eso. Leamos los dos artículos y háganles las dos preguntas. Porque el debate no lo podemos dejar únicamente. ¿Por qué? Porque ellos tienen las universidades y tienen los gremios. Ayer pasó una cosa horrorosa. El Colegio de Abogados pidió la nulidad del llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿De qué estamos hablando? O sea, los abogados están en contra de que la gente decida qué país quiere. Entonces, realmente están obrando para otra cosa y no podemos contar con ellos. Yo les diría eso. El debate, cuenten conmigo, pero vamos a hacerlo cada uno en nuestros espacios y esas son las dos únicas ideas que necesitamos. Buenos días. Hola Ana, ¿cómo estás? Buenos días. Yo voy a hacer una pregunta que tal vez o seguramente revele mi ignorancia. Y yo me declaro muy ignorante, pero yo acataré el llamado que hace Ana de estudiar más y de leer nuestras leyes, ¿no? Sin embargo, bueno, hoy voy a hacer una pregunta que, repito, revelará mi ignorancia, ¿no? Yo estoy de acuerdo totalmente contigo, Ana, cuando tú dices que Maduro, bueno, yo creo que deberíamos estar de acuerdo todos, que Maduro es realmente un hombre de paz. Y que si no fuese por el llamado constante, las acciones constantes del presidente Maduro para la paz, nosotros ya hubiésemos estado en una guerra civil, que es lo que ellos quieren desembocar aquí en Venezuela, ¿no? Sin embargo, como yo soy una ciudadana, como dicen ahí, ya trillado de a pie, es decir, yo voy en el metro todos los días, yo camino a la calle todos los días, me monto en el tren de los Valles del Tuy, me monto en el carrito de coche, Valle, o sea, yo voy por muchas partes de la ciudad y de otras ciudades fuera, foráneas, pues de Caracas, ¿no? Entonces yo oigo mucho las insatisfacciones de las personas, ¿no? Y hoy mismo, yo incluso te confieso que yo también me sentí, pucha, pero ¿qué está diciendo Maduro ahora? Por lo siguiente, él ayer salió, y yo lo oí después en la mañana, mucha gente diciendo, cónchale, el presidente llamando, diciendo que va a ser muy duro con los guardias nacionales y las fuerzas de seguridad del Estado, que hagan acciones violentas contra los manifestantes, ¿no? Yo lo entiendo que eso tiene que ser así. Y entiendo en este sentido general que he dicho, Ani, que yo apoyo totalmente en que el presidente es un hombre de paz y que por sus acciones hemos conservado la paz en Venezuela. Pero cómo llegarle a la gente, a las personas, para que entiendan que el presidente no puede mandar a sus cuerpos de seguridad a hacer lo que justamente ellos están denunciando que no está haciendo. Reprimir con violencia las manifestaciones. Ahora, ¿qué pasa con los derechos sociales y humanos en general de las fuerzas de seguridad del Estado cuando les han lanzado bombas de pupú?
Los policías, muchos de ellos jóvenes, ¿vale? Yo los veo, a mí me da dolor. Jóvenes, se vinieron en vómito, en los teques. ¿Cómo hacemos con los derechos también de ellos? Pues ahora el presidente no puede salir a una rueda de prensa que ya sabe que lo van a pasar por todos los países del mundo diciendo nuestros cuerpos de seguridad han sido violentados, entonces yo voy a hacer acciones contra eso porque va a quedar como una persona dictadora, fascista, reprimidora, un presidente como lo que ellos quieren hacer ver, que está defendiendo a las fuerzas de seguridad y no al pueblo. Pero mientras tanto, ¿qué pasa? Las fuerzas de seguridad también son pueblo, ¿no? Yo viví un episodio tan terrible en Casimamá, en Coche, que yo nunca había visto eso, porque Coche es una parroquia popular chavista, ¿no? Yo vi pues, las manifestaciones del 11 de abril, eso eran ríos de gente bajando por toda la avenida intercomunal de Valle Coche, para buscar al presidente Chávez. Sin embargo, lo que vi recientemente, hace poco, uno de los episodios más terribles de gente gritando a los guardias nacionales, diciéndoles las miles de groserías que no las voy a repetir aquí, tirándoles piedras, botellas, diciéndoles muchas cosas. Eso fueron 3 días de asedio en la avenida intercomunal del Valle que yo pude ver desde la ventana de mi mamá. Eso siguió mucho después en varios sitios del ¿qué pasa con las fuerzas de seguridad? ¿Qué pasa con los muchachos de la Guardia Nacional? También son personas, ¿no? El presidente ayer, creo que es su papel, tiene que hacerlo, pero ¿quién hace el papel de decir, oye, ellos también son humanos y a ellos también se les está violentando sus derechos? ¿Quién hace ese papel? Ahora, en relación a la fiscal de la República, la fiscal general, que es público y notorio las agresiones, los actos violentos y las agresiones a casi todos los derechos humanos de los cuerpos de seguridad, y no solamente de los cuerpos de seguridad, sino de otros ciudadanos, como el libre tránsito, el derecho a la integridad física, el derecho de los niños, de las mujeres, todos han sido violentados por los manifestantes violentos, ¿no? Es público notorio porque sale por los videos, sale por las redes, sale por todos lados. Sin embargo, la fiscal dice que aún no hay suficientes pruebas de ello. Creo que dice eso, no sé, por así decirlo, perdona mi ignorancia. También hay, bueno, yo no sé, es una elucubración que yo estaba haciendo ahí, también me gustaría que me aclarara, ¿no? En Venezuela hay una ley anticorrupción. Yo creo que uno de los delitos de corrupción es la omisión, ¿no? Hay muchos cuerpos de seguridad del Estado, la Fiscalía también, que no es de seguridad, pues la Fiscalía, está haciendo la vista gorda ante muchos delitos, ¿no? O sea, yo pienso que están cayendo en un delito de omisión. ¿Quién inicia el mecanismo para denunciar esas cosas? Ayer salió una madre denunciando que a su hijo le habían puesto una careta, la Lilian Tintori, ella lo dice ya directamente que fue ella, que le ofreció una Nutella para que él saliera adelante con no sé qué, con el escudo y la cosa, ¿no? ¿Quién activa el mecanismo para defender los derechos de los jóvenes y los niños que están siendo allí violentados? Si ya hay una denuncia es pública y notoria, pero no formal ante las instituciones competentes, pero es pública en los medios de comunicación. El señor le dijo, Lilian Tintori agarró a mi hijo, hizo esto. O sea, el derecho de los niños está siendo violentado. ¿Quién tiene que iniciar? La señora. O la Asamblea Nacional Constituyente, yo pienso que en algunos de en los lineamientos que el presidente propuso, va a tomar en cuenta que no se pueden hacer ese tipo de cosas, y creo que a la larga, pero la Asamblea Nacional Constituyente y los productos que se deriven de allí, todas las leyes y reglamentos, son una cosa a mediano, largo o larguísimo plazo. Pero ¿qué pasa ahorita con el derecho que ahorita mismo, en este momento, está siendo violentado de un venezolano? O sea, hay mecanismos legales, sociales, que los ciudadanos podemos hacer algo para que se inicie el procedimiento, o hay que esperar tanto que se pronuncie la fiscal, que se haga una constituyente, que alguien diga que se puede hacer, porque los derechos de mis hijos también están siendo violentados. Mi hijo no podía ir más para la universidad, por ejemplo. Desde que empezó todo esto no he podido ir, ¿no? Porque directamente nadie le está diciendo no vengas a clase, pero no puede ir, los profesores no van a clase, no hay metro, no hay transporte, no hay comedor. Él vive en Los Teques, estudia en Caracas, entonces él tendría que comer en el comedor, etc. O sea, una serie de cosas que cómo se puede, que podríamos hacer como ciudadanos, o si hay mecanismos legales actuales
cónchale, para iniciar una cosa contra estas personas que no están cumpliendo sus funciones. Ahorita los poderes tienen unas funciones, no las están cumpliendo. ¿Cómo hacemos para que eso se revele y se diga? ¿Son los afectados, los ciudadanos afectados individualmente? ¿O quién debe hacer eso? ¿O los grupos, los colectivos? Una de las causas del llamado a la constituyente es corregir o decir algo sobre eso, sobre lo que hay un silencio. Es decir, ¿qué hacemos? Porque eso no lo previó en el 99 como una posibilidad la Asamblea Nacional Constituyente, si uno de los componentes del Estado se declara en rebeldía. Tenemos poderes que se han desentendido. En estos días Aristóbulo Istúriz hizo una declaración en relación a una declaración que hizo la fiscal, en la que ella decía que ella no iba a perseguir porque el Estado estaba cometiendo delitos. Aristóbulo le contestó y le dijo, pero si el Estado es usted, el Estado no es el presidente de la República y quien tiene la titularidad de la acción penal es la fiscal. Con respecto al asunto de los cuerpos de seguridad, ninguna persona por portar un uniforme deja de ser persona. Por ende, ellos tienen el régimen general de los derechos humanos que nos protege a todos. Ellos tienen obligaciones específicas más en el marco del cumplimiento de una función. Yo en estos días he estado publicando, de hecho ayer lo hacía, por Twitter, algunos de los regímenes comparados, el régimen de la Constitución del 61, qué se hace en Panamá, qué se hace en otros países. Porque nosotros tenemos que ver aquí algunas cosas. A nivel de la institucionalidad, la derecha renunció al Estado, pero a nivel de la gente, ellos están plantando una idea de una renuncia al derecho. Es decir, parte de la manipulación lleva a creer que uno puede abstraerse del derecho. El derecho es lo que caracteriza a una sociedad. Cuando hay dos personas, nos ponemos de acuerdo cómo los distribuimos, las obligaciones y las cosas, ahí ya hay derecho. Pero lamentablemente, y eso ya se veía en el 2014 cuando hicieron los primeros intentos, ellos quieren llevar a una situación sin derecho. Entonces, ¿qué pasa allí? La situación de la fiscal que no imputa es una situación, es un debate que hay que dar porque la situación cada día se está volviendo más grave. En principio, la Constitución te dice, cuando no hay una vía ordinaria para defender un derecho, a mí me queda el amparo constitucional. Y el amparo constitucional yo creo que debemos impulsarlo popularmente, una acción popular ante los tribunales, pidiendo la presencia y la compañía de la Defensoría del Pueblo, porque nosotros estamos ante esos dos escenarios. Tenemos una violación de derechos colectivos y difusos, porque el derecho a la educación ha sido prácticamente cercenado en varias parroquias. Tenemos además las universidades cercenando el derecho de ir a la universidad. Tenemos todas estas situaciones que se están dando y ahí debería irse un movimiento en el cual la gente presente amparo. Porque ¿qué pasó? Nosotros ahorita podemos denunciar ante la zona educativa. En las vías más expresas, cuando tenemos casos de niños, niñas y adolescentes sin clases, la zona educativa envía un supervisor. ¿Por qué? Porque de hecho el ministerio ha sido enfático que aquí no hay suspensión de clases. Sin embargo, estamos en una situación un poco complicada porque ellos están trabajando a la gente para que la gente deje de ir a clases y sienta que es culpa del gobierno. Es una situación bien difícil más allá de lo jurídico. Pero lo jurídico en vía administrativa ordinaria tenemos la zona educativa. Tenemos el tema de irnos al amparo. Yo pienso que políticamente aquí hay que hacer manifestaciones a favor de la Guardia Nacional. Yo también pienso que además aquí hay que, además de que son pueblo, son personas muy jóvenes y los ataques han sido desmedidos en su dignidad más profunda y realmente el tema de las heces es un problema muy grave porque además de la afrenta a la dignidad es una exposición a cualquier cantidad de enfermedades las que están sufriendo. Y de hecho incluso ya se ha revelado que es parte de la intencionalidad de una práctica de este estilo. Bueno, al respecto,
de nuevo, perdonen, pero es que ayer hubo una serie de lineamientos que daba Escarrá como miembro de la comisión presidencial. Él planteaba de que el gobierno va a seguir insistiendo y, por ejemplo, con la conferencia episcopal y los partidos, si ellos no quieren ir, van a ir ellos a sus sedes para conversar. Ahora, la oposición no solamente es la MUT, tenemos numéricamente, no en miembros, pero sí en partidos, la mayor parte de la oposición se ha reunido con la comisión presidencial. Eso es muy importante para nosotros en el discurso político, saberlo. No es que la oposición no se ha sentado, casi toda la oposición se sentó, menos esos señores. Ahora hay otra cosa que yo creo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Nosotros, así la MUT diga que no va a participar, no podemos creer que no va a participar. Porque nosotros, por lo menos, en la base sectorial que involucra el tema de las comunas y los consejos comunales, yo creo que ellos no son tan locos como para decir, no vamos a ir y ya. Yo creo que ellos van a mover sus bases en los espacios sectoriales para ir con sujetos menos visibles que los 3 o los 4 jinetes del apocalipsis, que si no van a salir en la foto, porque están en la foto en la OEA. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, de no confiarnos de que vamos a una elección nuestra con los nuestros. Eso sería también peligrosísimo. Incluso el mismo Capriles ha tenido ahí como una situación medio dubitativa. Pero bueno, no vamos, pero inscríbanse en los consejos comunales. Ahí hay que tener cuidado. Luego, hay una diferencia entre ser un patriota y ser un asalariado. Los patriotas nos estamos jugando todo. Los que dependen del premio, de la cosa, que tienen su visa, que no viven aquí, que nunca quisieron vivir aquí, no se están jugando nada. Ellos simplemente están midiendo cuánto le pagan más, si la cosa se cae ahorita o se cae después. Eso es todo lo que ellos están midiendo. Por eso nosotros no estamos ante una situación de patriotas versus patriotas por un modelo político. A lo mejor esa fue la guerra de la Federación, en todo caso no fue la guerra de la independencia y no es este momento. Bueno, ante todo le doy las gracias a Ana María Bracho, que vino a darnos esta charla. Yo estaba tratando de hacer un resumen de todo lo que ella había dicho, pero ante todo saqué algo así como que en un principio los antecedentes nos decía que antes alguien se encargaba de estudiar la política y los demás no. Y en este mismo proceso revolucionario nos han dado siempre, desde que está Chávez con nosotros y sigue presente, en que todos podamos participar. También nos hizo énfasis en que estamos, la constituyente la estamos jugando todo, sobre todo nosotros iniciamos aquí estos conversatorios con la CONATI, para que todos podamos participar desde el nivel, como ella decía, desde el individuo y desde los sectores. Nosotros estamos en el sector tecnológico y siempre estamos buscando en qué podemos aportar, y ella hasta nos dio línea, es decir, cómo en esa Venezuela digital, en esas tecnologías digitales podemos nosotros abordarlo y deberíamos de unirnos. Y doy las gracias a Kenny, que está presente, y a la gente de Suserte, que somos las 3 grandes familias que siempre venimos a estos conversatorios, pero sobre todo a mi gente que se está iniciando, decirle que la lucha es de todos para con todos y que tenemos ese diálogo y que esta es la paz, que este es el último, y tomo la palabra de Ana María, este es el último herramienta y eslabón que tenemos para llevarla. Y con la pregunta que hacía Parra, es decir, también podemos perderla y perder todo esto que hemos logrado, y Ana María nos vuelve a decir, señores, nosotros no vamos a ir a la constituyente para perderla. Entonces, este es el momento, el inicio de todos los conversatorios. Claro está, yo le decía ya en presentación, porque también hoy estoy conociendo a Ana María, en que esto se podría seguir con otros conversatorios a nivel de la comuna. Teníamos pensado, pero no, bueno, con esta situación todo el mundo no sabe, pero que sea el inicio de las conversaciones, y que estas conversaciones yo lo tomo como cátedra, es decir, reflexionemos, tenemos la posibilidad de repetir tantas veces como querramos este conversatorio, porque tuvimos las gracias a CNTI que lo está filmando, y entonces eso nos va a permitir a nosotros utilizarlo en cualquier momento que alguien que lo necesite, lo presente, sepamos que los tenemos. No les sigo diciendo más nada, sino que sepamos que esta lucha la tenemos que dar todos, de todos los niveles, desde el más bajo hasta el más alto, y que tenemos que en búsqueda de esa paz que verdaderamente deseamos y por lo cual estamos aquí en Venezuela, porque este no es el país que nosotros queremos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.